Hola, pues seguimos entonces con nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, recordando que muestra a Jesús, el Hijo de Dios, como servidor de todos y sacrificio para todos. Y entonces, estamos en el capítulo 2 de Marcos. En los anteriores mensajes estuvimos viendo este señor paralítico que tenía 4 amigos que le llevaron en camilla, en un lecho, hasta donde estaba el Señor, subieron por la casa, le dejaron enfrente, y bueno, pues eso fue el comienzo de una larga, bastante larga durante años, historia de conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Eran varios. Normalmente salían los fariseos, los escribas, los que estaban con los sacerdotes, y habían otros grupos también que no estaban nada contentos con este señor y sus enseñanzas. El pueblo le escuchaba con entusiasmo y además sanaba a todos sus enfermos y todo, pero los líderes religiosos no estaban nada contentos porque él no seguía nada de sus pautas ni de su protocolo. No digamos que pasaba de ellos, pero él vino, como dice el título o lo que hemos dicho, él vino para servir a todos y finalmente para hacer un sacrificio por el pecado de todos. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos entonces a seguir. Estamos ahora... se me olvidó que después de lo del paralítico vimos la semana anterior el llamamiento de Leví, que conocemos por otro nombre, que es Mateo, el que escribió el primero de los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, vimos eso. También vemos este conflicto que se va creando, se va desarrollando entre él y los escribas y los fariseos. Están subiendo de tono sus acusaciones, y ya llevan 2 veces con el paralítico y también con el llamamiento de Leví y la fiesta que él tuvo después. Ya llevan 2 veces que salen ellos en contra de lo que Jesús está haciendo. Entonces, en el versículo 18, ahora cambiamos totalmente de escenario. Dice, y los discípulos de Juan, este es Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vale, este tema de ayunar, evidentemente es no comer con la intención, en el caso espiritual, en el caso bíblico, con la intención de enfocar uno más hacia el Señor, quizás de demostrar su consagración al Señor de una manera especial, diciendo, aparto por un día, por unas horas, por unas noches, o lo que sea, aparto la comida para consagrarme al Señor. Igual hay una necesidad especial en la vida, o algún dolor, o alguna cosa fuerte, una carga que uno tiene, y entonces el ayuno, pues evidentemente era una expresión fuerte del deseo de una persona de que el Señor le escuchara. Curiosamente, en el Antiguo Testamento solo había un ayuno establecido, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, los líderes religiosos habían ido creando y habían ido desarrollando un montón de rituales y ceremonias que no estaban en el Antiguo Testamento, pero ellos, pues igual con buena intención, lo que sea, pues fueron añadiendo. Al final tenían un montón, tenían ayunos cada 2 por 3, y bueno, el Señor habla de eso. Voy a hablar de eso en un momentito, un poquito más, pero el Señor hablaba de que los ayunos habían convertido muchas veces en un teatro.
que la gente ayunaba y lo hacía de una manera ostentosa, una manera visible, de forma que todos decían, ay, pobrecitos, están ayudando, qué espirituales son, o qué serios son, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Señor dijo, todo eso es una farsa, eso todo es un teatro, eso no es el ayuno que Dios busca, ¿no? Y entonces, pero aquí vienen al Señor porque han visto que sus discípulos no siguen los ayunos de los fariseos ni de los discípulos de Juan, que todavía le seguían a Juan al principio del ministerio de Jesús. Entonces, el Señor les contesta, y esta es la contestación del Señor en los siguientes 4 versículos. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Entonces él está diciendo, a ver, vamos a ver la lógica. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno no se hace durante un tiempo de celebración o durante un tiempo cuando las cosas van de maravilla. El ayuno es algo especial para momentos de ausencia de una persona o duros, o tiene un aspecto, digamos, en ese sentido, ¿no? Y dice, les pone ese ejemplo. Luego dice en el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora, esto, quieras o no, es una promesa, es una profecía un poquito disimulada, ¿eh? Luego el Señor va a dar profecías mucho más claras. Esta es un poco disimulada, diciendo, bueno, cuando está el esposo, no, en las bodas y esas bodas que ellos tenían que iban durante muchos días, no se ayuna durante las bodas. ¿Por qué? Pero el esposo se irá algún día y entonces habrá necesidad de ayunar. Y él está hablando de que un día él no va a estar allí con los discípulos y entonces sí que van a tener necesidad de ayuno. ¿Por qué? Pues va a haber necesidades físicas, va a haber necesidad espiritual, va a haber miedo, va a haber riesgo, van a necesitar guía, saber cuál es la voluntad de Dios, y va a haber muchos motivos por los cuales decir, ¿sabes qué? Hoy voy a apartar la comida, hoy no voy a comer, porque voy a pasarlo en oración y buscando la voluntad de Dios. Pero esto el Señor mismo lo enseña en otras partes, es una cosa muy personal. Normalmente el ayuno es algo personal, bueno, tiene que ser personal, del corazón de la persona, si no, pues no sirve para nada, ¿no? Y él dice, pues, mientras está el esposo, pues no tiene sentido, ¿no?, ayunar. Y luego él da 2 ejemplos. 2 ejemplos que son un poco apartados de nuestra cultura moderna, pero bueno, se entienden. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. A ver, nadie coge una ropa que está vieja y gastada y rota y le intenta arreglar con piezas nuevas. Yo no soy mucho de coser y eso, pero bueno, le veo la lógica, porque dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea que es una cuestión práctica, una cuestión lógica. Dice, no se pone algo nuevo para reparar un vestido viejo. Ahora, ¿a dónde va el Señor? Bueno, vamos a seguir con el siguiente versículo. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Aquí nos está explicando el por qué, ¿no? Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Otra vez, arreglando algo viejo con algo nuevo. Y él dice, no. Ni en el vestido, ni siquiera usando los odres para el vino viejo y echándole el nuevo. Dice, es que no tiene lógica. ¿A dónde va el Señor con esto? Parece que lo que el Señor está diciendo es, Él está viendo, digamos, todo el sistema religioso que se había armado en Israel. Recuerda, habían pasado muchos años, habían pasado muchos siglos desde los profetas, cuando recibían
el pueblo recibía mensaje de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, los conoces, ¿no? Ellos recibían mensaje de Dios a través de los profetas. Y tenían la palabra de Dios, y cuando hacían mal el profeta les decía y les daba instrucciones de cómo vivir y tal y cual. Pero habían pasado siglos desde los profetas y se había ido desarrollando un sistema religioso súper complicado, súper lleno de protocolos y de fiestas y ceremonias y reglas y normas, y bueno, era tremendo. Tenían escritos, en fin, había toda una vocación de escribas para ir copiando y redactando y luego copiando todas estas escrituras que no eran la palabra de Dios, sino que eran otras cosas añadidas. Y cuando llegó el Señor Jesús al mundo y empieza a vivir, empieza a caminar y enseñar, claro, la gente se da cuenta, lo que nos está diciendo el Señor es completamente diferente a lo que nos dicen los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, que ellos están siempre enfatizando estas reglas y estas normas y hacer esto y a cuánto no podían caminar en el sábado, cuánto podían llevar, no llevar, etcétera, etcétera, y cómo diezmar esto y diezmar aquello y tal y cual. Y Jesús vino, ¿sabes? Yo no vengo a reparar eso viejo, ese sistema, lo está diciendo de una manera, digamos, algo disimulada, de momento. El Señor enseña de muchas maneras. A veces va directo al grano, a veces va rodeando con parábolas y con otras enseñanzas, y aquí está dando dos ejemplos. Y está dando a entender, oye, yo no he venido para continuar este sistema que hay aquí, que tiene a la gente maniatada y con mucho miedo, porque tenían mucho temor. Si luego cuando más adelante el pueblo tenía miedo de seguir a Jesús muchas veces. ¿Por qué? Temor. ¿Temor a quién? Temor a los fariseos. De hecho, Nicodemo, uno de los fariseos mismos que se estaba acercando al Señor, tenía miedo de verse con el Señor. ¿Por qué? Por sus compañeros, ¿no? Entonces era un sistema con mucho miedo, y muchas veces las religiones son así, ¿verdad? El Señor dijo, yo vengo completamente aparte de eso, diferente que eso. Y entonces habla aquí de como dice en el versículo, paño nuevo al vestido roto o vestido viejo, vino nuevo a odres viejos. Entonces, él dijo, yo no vengo para resucitar a una religión vacía, vengo con el Evangelio. Las buenas nuevas, quiere decir, del mensaje de Dios, que es al pecador arrepentido que clama a Jesús será salvo. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, claro, este conflicto fue a más, porque su mensaje era muy diferente al de los fariseos, y ellos empezaban a entender de quiénes son los viejos vestidos, quiénes son los viejos odres. Y él viene diciendo, no, yo traigo algo nuevo. Entonces, quiero terminar leyendo unos versículos del Evangelio de Juan, pasamos unos libros para adelante, solamente para dar una idea, otra vez en que el Señor está hablando de esto, de esta nueva vida abundante que Él quiere dar a cada persona. Y Él no viene a establecer una religión con cientos y miles de normas. Ese no es el énfasis. El énfasis es, ven a mí y yo te daré la vida eterna, te daré vida abundante, te limpiaré, romperé las cadenas de pecado que nos atan, etcétera, etcétera. Pero bueno, el versículo que quiero leer, dos versículos en Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, agua nueva, agua maravillosa. Y ese es el mensaje y es la promesa del Señor Jesús. Incluso hoy, 2000 años más tarde, su mensaje es el mismo. No he venido para reorganizar las diferentes religiones y sistemas. No. He venido con algo fresco, nuevo. El Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y millones de personas a lo largo de estos siglos han creído en el Señor y han recibido en su corazón esa paz, esa certeza de que el Señor ha venido a vivir en sus vidas y a llenarles de algo nuevo, que es la vida eterna. Pues qué pasaje, ¿verdad? Y saliendo de una pregunta de ayunos, que curioso, no es nada malo, el Señor no echa fuera el tema de ayunos, sino que lo pone en su sitio correcto y luego usa eso para una enseñanza muy bonita también. Muy bien, pues hasta la próxima vez. Agur.